Listo. Listo. Los cuestionarios que se van a recuperar son los que hicieron ahora. O sea, ustedes ya tuvieron la oportunidad de recuperar los anteriores, ¿sí? Lo que se van a recuperar son los desde el parcial en adelante, incluido el de esta semana. El de esta semana sería el último para recuperar, digamos. No sé quién era que preguntó. Mario. ¿Una otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar respecto a eso? Nada, está clarito. Bueno. Como les decía, hoy nosotros terminaríamos la unidad 6, la unidad de herencia. Nos quedaría un poco más de teoría. La idea sería la semana que viene tratar de avanzar lo más que se pueda. Y lo que vaya a quedar de la teoría, más que nada para los que quedan regular en la materia o los que vayan a rendirla libre también, que tengan, digamos, el contenido de todas las unidades. La idea sería subirle y completarle las unidades, ya sea con video, con material teórico, para que puedan estar al día y puedan estudiar y prepararlas, ¿no?, a la materia. Siempre, y bueno, igual, siempre recalcando que cualquier duda de algún tema o algo puntual, digamos, del programa, si quieren consultar eso, siempre nosotros vamos a estar a disposición, ¿no? No escriben y lo vemos. Con respecto a otro temita también que he recibido algunos correos, el tema de las fechas. Yo me había fijado la última vez, creo que ayer que me fijé, no están todavía las fechas de diciembre para programación 2. El tema de la fecha yo no las pongo, eso lo ponen en alumnado, y traten, digamos, siempre lo ponen en la página de la FCAT. Ahí está, tanto se pueden guiar por el calendario académico, ¿sí? Puede ser, a ver, que esto que le diga ya la mayoría ya lo saben, pero bueno, he recibido algunos mensajitos preguntándome. Pueden ver el calendario académico, ahí pueden ver las mesas, ¿sí? Pero la fecha concretamente, eso más llegado a la fecha, eso lo define alumnado, ¿sí? Entonces, alumnado obedecía. Entonces, sugerencia, digamos, traten de preguntarle, de mandarle un correo para que les digan a ver cuándo va a estar la fecha. Por ahora tengo entendido que programación 2 todavía no tiene la fecha de diciembre. Por lo general en diciembre, si alguno piensa presentarse ahora en diciembre, son 2 mesas, ¿sí? Por lo general. Oh, bueno, también en Instagram, sí. La última clase de teoría sería la semana que viene. La semana que viene por el fin de semana, ¿no? Por el fin de semana largo. Por eso lo preguntás, Cristian. Sí, el 21 es feriado, por eso. La idea sería darles la teoría, digamos, en una partecita del martes, ocupar una partecita del martes y después, bueno, ocupar la otra horita, digamos, para consultas si haya quedado algo para resolver del proyecto. Sí, es fin de semana largo. Igual vuelvo a repetirles con respecto a la teoría, lo que llegue a faltar, eso, despreocúpense que en la semana seguramente le vamos a ir subiendo, digamos, el contenido, si ustedes ya lo tienen completo, digamos, al programa. Bueno. La idea de hoy, entonces, yo le había mandado un mensajito ahí en el foro. La idea de hoy es, la teoría cortita, es terminar con la unidad 6. Me preocupa más, digamos, que avancen con el proyecto, ¿sí? Y que intenten sacarse la mayor cantidad de dudas posible. Entonces, la idea sería ahora terminar con la unidad 6, seguramente capaz tengamos una hora, cerca de una horita de teoría,
y después, en lo posible, si tienen alguna duda, aprovechen ahora para preguntarle a Nico alguna consulta en particular, y si no, también mañana tratar de aprovechar toda la clase de consulta. Bien. Bueno, ahí les comparto y así ya arrancamos con la teoría. Un segundito. Bien, ahí están viendo la presentación. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, lo que hoy vamos a ver básicamente es reforzar algunas cuestiones que nosotros ya veníamos viendo en la clase pasada y la anterior, que es el tema de sobrecarga y redefinición de métodos, y asociado a esos conceptos el concepto de polimorfismo. Y vamos a ver un concepto más, que es el concepto de clases abstractas, ¿sí? Cómo implementarlo en Python. Bien, para introducir el concepto de polimorfismo, yo voy a retomar una clase que es la clase robot, que nosotros ya un poco la estuvimos trabajando, en donde nosotros vamos a tener tres clases que especializan la clase robot, que es la clase coach, ecorobot y factory keeper. Estas tres clases especializan la clase robot, en donde decíamos que cuando tenemos una relación de herencia, decimos, por ejemplo, que un objeto de la clase coach es una instancia de la clase robot. Lo mismo sucede con un objeto de la clase ecorobot, es un objeto de la clase, una instancia de la clase robot, y lo mismo sucede con aquellos objetos de la clase factory keeper, ¿no? Entonces, al decir que existe una relación de herencia entre estas clases, estamos diciendo que heredan o que comparten todos los atributos y servicios que ofrece la clase robot. Esto es un poquito de repaso de lo que vimos la semana pasada. Entonces, estas son implementaciones parciales, ¿sí? Acá tenemos la clase robot. Ustedes ya tienen esta subida, digamos, en el campus, la clase robot implementada. Fíjense que en la clase coach, lo único que hace la clase coach es agregar un atributo más, que es el atributo de instancia asistido, agregar un comando, que es el método asistir, y redefinir el método str. ¿Sí? La clase coach nosotros la vimos la semana pasada. Y la clase ecorobot en particular, fíjense que no tiene un atributo específico. Lo que sí es invoca el método de inicialización init para poder inicializar, bueno, los atributos que están en la clase robot. Es decir, para inicializar el atributo nombre, estado, paso y energía. Por otro lado, a diferencia de la clase coach, la clase ecorobot redefine el método caminar y el método pasos. Estos dos métodos, si ustedes se fijan, están implementados también en la clase robot. Ahora vamos a ver qué significa esto de redefinir. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de herencia de este tipo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando un objeto de una de estas clases recibe un mensaje? Bueno, supongamos que nosotros creamos un objeto de la clase coach, referenciado por la variable c, y si este objeto recibe el mensaje asistir, lo que hace Python,
primero es buscar el método asistir, o busco un método con la misma asignatura, es decir, el mismo nombre y número de parámetros, en la clase coach. Si no lo encuentra, ahí sube un nivel, es decir, que mira la clase padre, es decir, la clase robot. ¿Sí? En este caso, en particular, el método asistir está en la clase coach, por lo tanto es el método que se va a ejecutar. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora recibe el mensaje caminar? Bueno, en ese caso, hace el mismo proceso Python, ¿sí? Se fija si tiene un método con la misma asignatura que caminar, en la clase coach. Si no lo tiene, mira en la clase padre. En este caso, la clase padre tiene el método caminar, por lo tanto, se va a ejecutar ese método, ¿sí? Ahora veamos qué sucede con si nosotros creamos un objeto de la clase EcoRobot y ese objeto recibe el mismo mensaje, el mensaje caminar. Bueno, el método que se va a terminar ejecutando es el método caminar que se encuentra implementado en la clase EcoRobot. ¿Sí? Entonces, EcoRobot se dice que redefine el método caminar. El método de la clase robot está derogado para las instancias de la clase EcoRobot. Esto es un poquito de repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros creamos un objeto robot, ¿sí?, que recibe el mensaje asistir? Bueno, en este caso, si nosotros nos fijamos, la clase robot no tiene implementado el método asistir, por lo tanto nos va a dar un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Solo las instancias de la clase coach, ¿sí?, tienen la habilidad de asistir a un operario, es decir, que tienen la habilidad de ejecutar el método asistir. Entonces, es la clase del objeto la que determina qué método se ejecuta. Un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Ahora fíjense este caso, ¿no? Esto de que la clase del objeto es la que determina qué método se va a ejecutar, es porque se da una ligadura dinámica entre el mensaje y el método que se va a ejecutar. ¿Qué quiere decir que se da una ligadura dinámica? Que se da en tiempo de ejecución. ¿Y por qué se da en tiempo de ejecución? Bueno, porque si yo les pregunto a ustedes qué método se ejecuta acá, cuál es, digamos, el caminar de qué clase se ejecuta, fíjense que caminar está implementado en la clase EcoRobot y en la clase robot. Y la verdad que no sabemos, ¿sí? Esto va a depender de la ejecución, principalmente del flujo de control de acá, y va a depender del valor de n, pero eso solamente lo vamos a poder saber en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, en tiempo de ejecución vamos a poder determinar a qué objeto referencia E. Si va a referenciar, si entra acá, va a referenciar un objeto de la clase EcoRobot, por lo tanto, el caminar que se va a ejecutar es este, el que está en la clase EcoRobot. Sin embargo, si entra acá, E va a referenciar un objeto de la clase Coach, por lo tanto, el caminar que se ejecuta es el que está en la clase Robot. ¿Sí? Entonces, la ligadura entre un mensaje y un método se dice que es dinámica. Entonces, esto es lo que es el polimorfismo. El polimorfismo entonces significa muchas formas y en la ciencia de la computación en particular se refiere a la capacidad de asociar diferentes definiciones a un mismo nombre de modo que el contexto determina cuál corresponde usar, ¿sí? Es decir, esto que estuvimos viendo de poder nosotros utilizar el mismo nombre de un método en diferentes clases. Y hay diferentes formas de hacer eso y tienen diferentes significados que lo vamos a ir viendo ahora. Un concepto asociado al polimorfismo, ¿sí?, es el de tipo estático y tipo dinámico de una variable. Como ya lo hemos comentado varias veces, Python tiene tipado dinámico, es decir, que recién el tipo de una variable o los valores que puede tomar una variable se determinan cuando se le asigna un valor. Sin embargo, hay otros lenguajes que tienen un tipo dinámico y un tipo estático y un tipo dinámico.
El tipo estático de una variable se da cuando tenemos una sentencia en donde se declara de manera explícita el tipo de esa variable, ¿sí? En cambio, el tipo dinámico se establece en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Java, ¿sí?, tiene declaración los dos tipos, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, si yo vengo acá, ¿no?, yo podría definir, por ejemplo, esto en Java, ¿no?, robot R. Entonces estoy diciendo que esa variable es de tipo robot, ¿sí? Ese es el tipo estático de la variable R. Eso en Java, ¿sí? Y el tipo dinámico, ¿sí?, se da, por ejemplo, en Java cuando se crea el objeto. Hago esto, ¿sí?, estoy creando un objeto en Java, ¿sí? Entonces, ese es el tipo dinámico, que es de tipo robot. Acá coinciden, ¿no?, el tipo estático y el tipo dinámico. Eso para mostrarle, digamos, cómo se manejaría en otro lenguaje. ¿Qué sucede? Nosotros estamos trabajando en Python. Entonces, el único tipado que tiene Python es el tipado dinámico. Sin embargo, se pueden utilizar anotaciones de tipo que son las que tenemos acá arriba. Estas anotaciones de tipo ustedes en la práctica la han utilizado, ¿sí? Quiero remarcar que acá nosotros no estamos definiendo el tipo estático de una variable, ¿sí?, sino que es una anotación del tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? En Python, ¿sí?, nosotros podemos tener esto, podemos decir que la variable es de tipo robot, por ejemplo, R1 es de tipo robot, R2 es de tipo robot, ¿no? Pero al momento de ejecutarse, no tiene mucha utilidad, ¿sí? No va a haber un chequeo de tipo. Es decir, yo, por ejemplo, esto de acá, si yo tengo que R, estoy diciendo que es de tipo robot, después acá estoy diciendo que R va a estar asociado a un objeto de tipo robot, pero si después yo a R asigno el valor 2, ¿sí?, no va a haber ningún tipo de chequeo, es decir, el valor que va a tomar R, cuando yo imprima, esto no me da ningún tipo de error, me debería mostrar 2, ¿sí? Ahí va, R. ¿Sí? Debería mostrar 2, como vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Python, ¿sí?, por más que nosotros utilicemos esta anotación o sugerencias de tipo, momento de ejecución, al tener un tipado dinámico, el tipo recién se define al momento de ejecutarse, al momento de asignarle, perdón, un valor o un objeto a la variable. Bien. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les comentaba, el tipo estático de una variable, la clase que aparece en la declaración, ¿sí?, y el tipo dinámico de una variable es la clase del objeto al cual se liga la variable en ejecución. También esto de las anotaciones como sugerencias se utilizan mucho en funciones, de hecho ustedes la han utilizado, pero lo mismo, son anotaciones como sugerencias, principalmente ayudan a lo que es la escritura de código, organizar el código, a lo que es un poco el mantenimiento del código. Lo utilizan, por ejemplo, a veces hay editores avanzados que nos permiten autocompletar, nos indican también, nos sirven para indicarnos a nosotros, bueno, le tengo que pasar un entero. El programador que me dejó esta clase me está diciendo que tal función o tal método recibe un entero. Entonces lo que yo le tengo que pasar es un entero cuando hago una llamada de esa función, ¿no? Bueno, entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que por más, digamos, son anotaciones que sirven para eso. Y después, si nosotros le pasamos, por ejemplo, en este caso, que dice que tiene que ser un entero, y nosotros le pasamos una cadena de caracteres, no va a haber un chequeo de tipo en donde nos salte un error en consola que diga, no, le tenías que haber pasado un entero. En Python, ¿sí? Hago esa aclaración más que nada porque se ha utilizado mucho en la práctica, y además, vuelvo a repetir, lo del tipo estático y dinámico se utiliza en otros lenguajes, no en Python. Python solamente el tipado dinámico. Bien, hablamos también de un método polimórfico, aquel que tiene al menos un parámetro que una variable polimórfica. ¿Qué quiere decir o qué es una variable polimórfica? Bueno, todas las variables en Python son polimórficas. ¿Por qué? Porque pueden referenciar a distintos objetos, ¿sí? Al no tener un tipo estático, ¿sí? En donde se dice, bueno, no, vos solamente vas a referenciar a objetos de la clase, no sé, coach, ¿no? Y después, si le hacemos referenciar a otro objeto de otra clase que nos dé, en el chequeo de tipo, nos dé un error, eso no va a suceder en Python, ¿sí? Entonces, todas las variables en Python, ¿sí?, son variables polimórficas. Entonces, un método polimórfico, ¿sí?, es aquel que tiene al menos un parámetro que es una variable polimórfica. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros en realidad, cuando nosotros estamos en la etapa de diseño y nosotros especificamos un método en particular, nosotros ahí podríamos como explícitamente decir que sea un método polimórfico. ¿En qué sentido? En que yo tendría que decir en la especificación del funcionamiento que la variable ρ, ¿sí?, estamos hablando en lo que sería la especificación del diagrama, ¿no?, que la variable ρ puede referenciar a objetos de la clase robot o a todos los objetos o a cualquier objeto de clases que derivan de la clase robot, ¿sí? Pero eso lo hacemos en la especificación del diagrama, ¿sí? Entonces ya les damos como ciertas instrucciones a los programadores para que tengan en cuenta eso. Entonces, en ese caso, ahí sí estamos, al momento de implementar, estamos implementando un método polimórfico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos la variable R1 que referencia a un objeto de la clase coach y R2 que referencia a un objeto de la clase ecorobot. R1, el objeto referenciado por la variable R1 recibe el mensaje con más energía con parámetro R2. R2 es un objeto de la clase ecorobot. Y nosotros, en el método con más energía, estamos diciendo que va a recibir un objeto robot, ¿sí? Entonces, si nosotros en la especificación decimos que puede recibir un objeto tanto de la clase robot y de las clases que heredan de esta, entonces en ese caso hablamos de un método polimórfico. Entonces, la vinculación entre un mensaje y un método es dinámica. Cuando un objeto ligado a una variable polimórfica recibe un mensaje, es el tipo dinámico de la variable, es decir, la clase del objeto al cual está siendo referenciada, el que determina en qué método se ejecuta. Es decir, si R recibe un mensaje caminar, la clase del objeto que referencia a R es el que determina en qué método se va a ejecutar. Si se va a ejecutar el caminar de la clase robot o, por ejemplo, se va a ejecutar el caminar de la clase ecorobot. ¿Bien? Entonces, siguiendo con esto de la ligadura dinámica entre un mensaje y un método, si nosotros creamos un objeto de la clase robot y le enviamos el mensaje caminar, se va a ejecutar el método en la clase robot. Si creamos un objeto de la clase coach que recibe el mensaje caminar, se va a ejecutar el método caminar de la clase robot, porque caminar no está implementado en coach. Mientras que si creamos un objeto de la clase ecorobot que recibe el mensaje caminar, ¿sí?, se va a ejecutar el método caminar de la clase ecorobot. Bien.
Estos conceptos el concepto de polimorfismo, ¿sí?, está estrechamente vinculado con dos conceptos más, que son conceptos que nosotros lo veníamos trabajando, que ahora lo vamos a profundizar, que son los conceptos de sobrecarga y redefinición. Alguito que estuvimos diciendo ahora, ¿no? Fíjense que yo para poder ilustrar estos conceptos voy a retomar ahora la clase empleado. Fíjense que en este diagrama de concepto nosotros tenemos todas las relaciones básicamente que vimos en la materia. Es decir, vimos que la planta, ¿sí?, tiene una colección de empleados. Empleado está asociado con fecha porque tiene un atributo de la clase fecha. Por otro lado, había una relación de dependencia entre empleado y planilla, porque había un método en empleado que recibía como objeto un objeto de la clase planilla. Y por otro lado, tenemos que vendedor y operario especifican la clase empleado y supervisor especifica la clase operario. Básicamente tenemos todas las relaciones que hemos visto en la materia. Las implementaciones, en particular de fecha, empleado, planilla y planta, ya las tienen, se las pasé la semana pasada. Ahora vamos a ver un poquito sobre estas clases: vendedor, operario y supervisor. Fíjense que la clase operario hereda de la clase empleado. En particular no tiene ningún atributo específico. Lo que sí tiene una consulta que es obtener premio, que es propia o específica de la clase, en donde se calcula como el porcentaje del sueldo, un porcentaje dado, que va a estar dado por el parámetro real P, del sueldo básico, ¿sí? Lo único que agrega es una consulta propia de la clase. Por otro lado, fíjense que nosotros tenemos la clase supervisor, que tampoco tiene atributos propios, ¿sí?, pero tiene una consulta que es obtener vacaciones. Fíjense que obtener vacaciones, ¿sí?, es decir, nosotros en la clase supervisor vamos a tener implementado el método obtener vacaciones. Fíjense que, se me fue para atrás, obtener vacaciones, ¿sí?, ¿cómo está especificado acá? Nosotros lo tenemos en la clase empleado, ¿sí? Cuando tenemos esto, estamos hablando de que la clase supervisor redefine, ¿sí?, redefine, en este caso, el método obtener vacaciones de la clase empleada, ¿sí? ¿Por qué lo redefine? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si está redefiniendo o está sobrecargando un método? Porque mantiene la misma asignatura. Es decir, mantiene el mismo nombre y los mismos parámetros, ¿sí? Entonces, el método obtener vacaciones en la clase empleado, esto ustedes ya lo tienen, ¿sí? De hecho, yo ahí le subí la clase empleado con algunas cositas nuevas, pero si ustedes se fijan, era el método obtener vacaciones. Obtener vacaciones debería estar por acá. Ahí ustedes lo tienen implementado, ¿sí? Este método ustedes lo tienen en el código, ¿sí? Por otro lado, tenemos el método obtener vacaciones en la clase supervisor, ¿sí? En la especificación es muy simple, retorna 2 días por año de antigüedad hasta un máximo de 30 días. Es decir, va a obtener la antigüedad de ese empleado, ¿sí?, lo multiplica por 2, ¿sí?, y si B es mayor que 30, entonces la cantidad de días de vacaciones va a ser 30. Si es menor a 30, bueno, va a ser el valor que nos dé la multiplicación, ¿no? Simplemente eso, no tiene más complejidad que eso. Por otro lado, dentro del diagrama de concepto veíamos también que otra clase que hereda de la clase empleado es la clase vendedor. En esta clase sí tenemos un atributo específico, que es el atributo venta acumulada, y además tenemos métodos propios como acumular venta, inicializar venta, obtener sueldo neto, ¿sí? Y fíjense que obtener sueldo neto, nosotros lo tenemos, método obtener sueldo neto, lo tenemos implementado en la clase empleado,
¿sí? También lo tenemos en la clase empleado. En este caso, como los parámetros cambian, ¿sí? Estamos hablando que el método obtener sueldo neto está sobrecargado, ¿sí? No está redefinido, sino que está sobrecargado porque cambia la asignatura del método. En realidad cambia los parámetros que va a recibir. Entonces, en empleado, también la implementación de el obtener sueldo neto está acá, ¿sí? Ustedes la tienen. Y la implementación del obtener sueldo neto para la clase vendedor es muy simple, ¿sí? El sueldo neto es el sueldo básico más un 5% de la renta acumulada. Las ventas acumuladas es un atributo de instancia de la clase vendedor. Atributo de instancia de la clase vendedor. Entonces, lo único que hago, ¿sí? Multiplicarlo por 0,5 y lo sumo al sueldo básico de ese vendedor. ¿Sí? El sueldo básico es un atributo de instancia de la clase empleado. Entonces, directamente lo accedo a través de sus métodos, como por ejemplo el obtener sueldo básico. Entonces, el número de parámetros es diferente en cada definición de obtener sueldo neto. Eso es lo que diferencia la redefinición de lo que es la sobrecarga. ¿Sí? Acá está un poquito lo que hablamos. Entonces, la redefinición, principalmente la gran diferencia es que la redefinición se da en una relación de herencia, mientras que la sobrecarga se puede dar en una relación de herencia, pero también se da la sobrecarga en una misma clase. De hecho, nosotros vimos en la clase pasada, en la clase sectores fábrica, no. Había una clase en donde nosotros, sí, acá tenemos la sobrecarga, ¿sí? Con el método asignar, ¿sí? En una misma clase, implementamos de distinta manera el mismo método. Asignar está implementado de dos formas distintas, ¿sí? En una misma clase. Entonces, esta es la gran diferencia entre redefinir un método y sobrecargarlo, ¿sí? Que la sobrecarga se puede dar en una relación de herencia o se puede dar en una misma clase. Para poder hacer la sobrecarga, para poder decir que un método va a estar sobrecargado en una misma clase, tenemos que utilizar, recuerden que tenemos que utilizar el concepto de decorador, ¿sí? Ese concepto, mañana Nico va a dar una clase más que nada para poder afianzarlo, porque como verán en lo que es la sobrecarga, se utiliza, ¿sí? Es decir, no se hace de manera directa y tenemos que sí o sí para sobrecargar los métodos en una misma clase, necesitamos ese juego que tiene, digamos, Python, ¿sí? Para poder implementar estas cuestiones que capaz en otros lenguajes es mucho más directo y no hay que recurrir a esas cuestiones, ¿no? Bueno, esto es un poco la relación que acabamos de ver, ¿sí? Y el otro concepto que tenemos que ver ahora es el concepto de clase abstracta. El concepto, aclaro de entrada que el concepto de clase abstracta es un concepto que se utiliza para determinados problemas, ¿sí? No es que nosotros vamos a definir siempre clases abstractas. Ahora, en el ejemplo que le voy a mostrar, es un caso, ¿sí? En donde se podría utilizar. Pero todo va a depender del problema. Por eso ahora lo vamos a ver y la idea es tratar de entenderlo un poquito en qué situaciones necesitamos definir una clase abstracta. Entonces, para poder introducir el concepto de clase abstracta, vamos a decir que una fábrica produce dos tipos diferentes de máquinas expendedoras de café, la que es del modelo M111 y la que es del modelo R101. Las máquinas
del modelo M111 preparan café y café con leche y además tienen depósitos para los ingredientes, es decir, tanto para el café como para la leche. Las máquinas del modelo R101 preparan café y café carioca. Tienen depósitos tanto para el café, para la crema y para el cacao. Los dos tipos de máquinas, es decir, aquellas del modelo M111 y R101, tienen un depósito de agua también, ¿no? Cada infusión o preparación consume 200 mililitros de agua. Esto dentro de la especificación de la clase abstracta que vamos a definir. Entonces, los depósitos van a tener estas capacidades. 20.000 mililitros de agua, 1.500 de café, 600 de leche, cacao 300 y crema 600. Esta es la capacidad máxima de los depósitos, ¿sí? Están definidos acá. Además de la capacidad máxima de cada ingrediente, cada máquina mantiene registro de la cantidad disponible. Básicamente, como veníamos trabajando, es decir, va a tener un registro de si prepara la máquina, va a preparar un café, seguramente la cantidad de café vaya a bajar. Si es un café con leche, la cantidad de café y de leche seguramente que vayan a bajar. Entonces mantiene un registro de las cantidades de los ingredientes. Entonces, cuando se habilita una máquina, las cantidades disponibles comienzan con el valor máximo de cada ingrediente. Es decir, cuando nosotros vayamos a inicializar en el init, tenemos que inicializar cada uno de los atributos de instancia o de los ingredientes con la capacidad máxima del depósito. Es decir, con estos valores. Para el agua, 20.000, café, 1.500 y demás, ¿no? La cantidad disponible aumenta cuando se carga el depósito con un ingrediente específico y disminuye cada vez que se prepara una infusión, ¿sí? Cuando se recarga, se completa el depósito hasta su máxima capacidad, es decir, si estamos hablando de café, por ejemplo, se va a recargar hasta 1.500. Esa va a ser la capacidad máxima. Entonces, cada vez que se solicita una infusión o una preparación, ¿sí?, se reducen los ingredientes de acuerdo a la siguiente tabla. Para hacer un café necesitamos 40 de café, o sea, se va a reducir el atributo de instancia café en 40. Para hacer un café con leche necesitamos 40 de café y 20 de leche, se va a reducir en 20 el café y en 40 el café y en 20 la leche. Para hacer un café con leche necesitamos 30 de café, 10 de cacao y 30 de crema. Son los valores que vamos a decrementar esos atributos de instancia. Bien. Entonces, en base a la especificación que teníamos anteriormente, nosotros vamos a definir dos clases, ¿sí? La clase M111, que modela a ese tipo de máquina expendedora de café, y al modelo R111, ¿sí? Y además vamos a tener una clase que generaliza a estas dos, ¿sí?, que es la clase expendedora café. Fíjense que esta clase tiene un asterisco ahí al costadito, porque esta clase va a ser una clase abstracta. ¿Qué quiere decir que sea una clase abstracta? Básicamente que nosotros no vamos a crear objetos de esta clase, o sea, no vamos a crear instancias de esta clase. Sí vamos a crear objetos de los modelos que se fabrican o que se crean en la fábrica, que se producen en la fábrica, que son el M111 y el R101. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo en Python podemos implementar una clase abstracta. Entonces, en la especificación de la clase expendedora café, ¿sí?, va a tener dos atributos, que es la capacidad máxima de café que puede tener la máquina, el máximo de agua, ¿sí?, que puede tener. Estos son atributos de clase y va a tener atributos de instancia, que es la cantidad de café que tiene en un momento dado y la cantidad de agua, ¿sí? Esto como lo hemos visto en otros ejemplos. Con respecto al constructor, básicamente lo que vamos a hacer cuando ejecutemos el init es completar estas cantidades con la capacidad máxima, es decir, con los valores que tengamos en max café y en max agua. ¿Sí? Por otro lado, tiene tres comandos. Café, que se encarga de preparar un café. Para eso requiere disponible 40 gramos de café y 200 miligramos de agua.
Por otro lado, tenemos recargar café y recargar agua, que básicamente se encargan de cargar el depósito completo. Es decir, que lo que van a hacer es en can café lo van a poner en su capacidad máxima y en can agua lo van a poner en su capacidad máxima, ¿no? Por otro lado, tenemos 4 consultas, vasos café, que lo que hace es calcular la cantidad máxima de vasos que se pueden preparar con las cantidades de ingredientes que tenemos. Obtener café, obtener agua son métodos triviales. Y el equal lo que va a hacer es, me va a decir si una máquina es igual a la otra máquina o es la misma máquina, ¿sí? Si las dos máquinas que yo tengo o estoy comparando son las mismas. Entonces, una clase abstracta no modela los objetos del problema, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que la clase M111 hereda de la clase expendedora café, por lo tanto, estamos diciendo que hereda todos los atributos y servicios de esa clase. Además, la clase M111 va a tener un atributo específico que es can leche y va a tener una capacidad máxima, ¿sí? En el depósito, ¿sí? De leche. Bien. Por otro lado, va a tener 2 comandos, que es café con leche, que básicamente se encarga de preparar un café con leche. Para eso requiere disponible 40 gramos de café, 200 de agua y 20 gramos de leche. Recargar leche lo que hace básicamente es poner a tope o recargar el depósito de la máquina, ¿no? Con leche, ¿no? El máximo lo tenemos en el atributo de clase max leche. Vasos, café con leche, calcula la cantidad máxima de vasos que se pueden preparar con las cantidades que tenemos en el depósito. Obtener leche es un método trivial que devuelve el valor del atributo can leche. E equals, ¿sí? Compara si dos máquinas son iguales, ¿sí? En este caso debería comparar si las dos máquinas son de la clase M111. La clase R101, ¿sí? Modela una máquina expendedora de café R101, ¿sí? Va a tener 2 atributos de instancia, que es la cantidad de crema y la cantidad de cacao, y la capacidad máxima del depósito de crema y de cacao, que van a estar en los atributos de clase, max crema y max cacao. El método Carioca lo que hace es crear, digamos, un café, ¿sí? Un café Carioca, y para eso necesita disponible 300 gramos de café, 200 de agua, 100 de cacao y 30 de crema. Bien. Recargar crema y recargar cacao es similar a los métodos que vimos anteriormente. Lo único que van a recargar, digamos, el depósito de crema y de cacao. Vasos Carioca calcula la cantidad máxima de vasos de café Carioca que se pueden preparar con la cantidad de ingredientes que tenemos disponible. Obtener crema, obtener cacao son métodos triviales, e equals básicamente me dice si dos máquinas expendedoras son de la clase R101 o si son la misma máquina. Bien, acá vamos a ver la implementación o de qué manera Python implementa una clase abstracta. Python no tiene las clases abstractas de manera primitiva. Entonces necesitamos, para poder crear una clase abstracta, necesitamos sí o sí importar esa clase. La clase ABC, que sería Abstract Base Class. O básicamente importamos las clases de base abstracta, ¿sí? Pero con eso no nos alcanza para poder implementar una clase abstracta. Recordemos que la clase abstracta, ¿sí? Además de que tiene la característica de no podemos crear objetos, ¿sí? Tiene otra característica, que necesitamos que al menos uno de los métodos sean métodos abstractos. ¿Qué quiere decir o qué es un método abstracto? Básicamente le estamos diciendo todas aquellas clases que hereden de la clase abstracta deben implementar este método, ¿sí? Entonces, al menos tiene que tener un método abstracto, al menos uno, ¿sí? En este caso en particular, yo puse, digamos, como método abstracto el método init, de inicialización, ¿sí? Y luego lo que es la
implementación de cada uno de los métodos que tenemos en la clase expendedora café, lo hacemos de manera análoga como lo venimos haciendo en base a la especificación del diagrama de clase. Estos métodos, ¿sí?, ustedes los tienen acá implementados, ¿sí? Una cuestión nomás distinta que capaz no, esto lo vieron en la práctica, ¿sí?, es el casteo de acá. Fíjense que esto lo que hace, que por lo menos en la teoría no lo habíamos visto en ningún ejemplo hasta ahora, un concepto muy simple, puede ser que lo hayan visto en programación 1. La operación que tengo acá me va a devolver un número real, ¿sí?, y con el int y le paso el parámetro esto, lo que va a hacer es devolverme, lo va a castear un número entero. Es decir, si la operación esto me devuelve 2,5, me va a devolver un 2. ¿Sí? Simple lo del casteo. Otro de los métodos, entonces, que teníamos en la clase expendedora café, la clase abstracta, son obtener café, obtener agua, que son métodos triviales. Y por otro lado, yo les decía que otro de los métodos que yo defino como abstracto, en este caso, a modo de ejemplo, es el método equal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todas aquellas clases que hereden de esta clase abstracta tienen que implementarme, ¿sí? Entonces, la consulta equals de expendedora café solo va a ser usado desde la clase derivada con super. Es decir, nosotros para poder ejecutar el equal de la clase abstracta lo tenemos que hacer a través de la palabra reservada super, que es la que vimos la clase pasada y que ahora también vamos a ver en algunos casos. Entonces, viendo un poquito la implementación de la clase M111, como habíamos dicho, tiene un único atributo de instancia propio, ¿no?, específico de esa clase, que es Cant leche, y luego para poder inicializar los demás atributos, que son Cant café y Cant agua, que son atributos que están en la clase expendedora café, lo que hago es invocar el método init de la clase expendedora café. ¿Cómo lo invoco? A través de esta palabra reservada, super. Bien. La implementación, por otro lado, la implementación de cada uno de los métodos que teníamos en la especificación es bastante trivial, ¿sí? No hay mucho más complejidad, muy similar al de expendedora café. Lo que sí quería llegar era acá, ¿sí? Fíjense que en la clase M111 tuvimos que volver a implementar el método equals, ¿sí? En este caso lo tuvimos que redefinir, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que nosotros estamos implementando el método equals en la clase M111. Entonces, lo que nosotros queremos comparar, o la noción intuitiva, es saber si una máquina es igual a otra. ¿Pero qué máquina? Que tiene que ser del modelo M111, ¿sí? Porque el equal está implementado en la clase M111. Entonces, ¿cómo verifico eso? Y bueno, me fijo si yo ya sé que el objeto que va a recibir el mensaje equals, ¿sí?, el mensaje equal implementado en la clase M111, es un objeto de la clase M111. Lo que tengo que verificar si el objeto que recibo como parámetro es de la clase M111. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de este método que nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Si se da, listo. Entonces, lo único que hago es comparar todos los atributos. Los atributos del objeto que recibe el mensaje equal con los atributos de instancia del objeto que recibimos con el objeto referenciado por E. Bien, y esto es similar a como hemos visto el equal, no más que eso. Entonces, para tener en cuenta, ¿sí?, es que en el problema todas las máquinas pueden, sería en el dominio que nosotros estamos trabajando para el problema que nosotros estamos implementando esta solución, esa sería la cuestión, todas las máquinas pueden preparar café, ¿sí?
Por eso es que nosotros heredamos, ¿sí? O mejor dicho, por eso es que nosotros generalizamos en la clase expendedora café, ¿sí? Entonces, todas las máquinas pueden preparar café. En la solución que nosotros implementamos, todos los objetos de clase expendedora café pueden recibir el mensaje café. Cuando hablamos de objetos de clase expendedora café, no estamos refiriendo a los objetos de la clase M111, que ya dijimos que todo objeto de la clase M111 es también una instancia de la clase expendedora café. Lo mismo por esta relación de herencia. Lo mismo, todo objeto de la clase R111 es también una instancia de la clase expendedora café. Por otro lado, fíjense que en el problema solo las máquinas del modelo M111 ofrecen café con leche, ¿sí? Por eso es que tenía ese atributo, la de leche, ¿sí? Entonces, solamente esas máquinas pueden ofrecer café con leche. Entonces, si nosotros, acá hay que tener cuidado porque si nosotros creamos un objeto de la clase R111 que recibe el mensaje café con leche, ¿sí? Acá, esto va a dar un error en ejecución. ¿Por qué? Porque café con leche no está implementado en la clase R111. Entonces, la solución, todos los objetos de clase M111 pueden recibir el mensaje café con leche. ¿Bien? No es posible crear objetos de la clase expendedora café porque es abstracta, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, ¿sí? Nos debería dar un error de ejecución. De hecho, lo podríamos probar. A ver si está acá. Expendedora café. Yo creo un objeto, me debería dar un error. Error de tipo. ¿Sí? Bien, entonces los objetos del problema de tipo R101 y M111 pueden preparar café, ¿sí? Cualquier objeto, ¿sí? Y los objetos de software de la clase R101 y M111 pueden recibir entonces el mensaje café. El mensaje café o el método vinculado al mensaje café va a estar implementado en la clase abstracta expendedora café. ¿Qué sucede en ejecución? Lo que yo les decía recién, en ejecución no hay objetos de software que se crean directamente a partir de la clase expendedora café. ¿Por qué? Porque la fábrica no produce máquinas físicas que solo preparen café, ¿sí? Entonces, el hecho de poder construir una clase abstracta va a depender mucho del problema que nosotros estemos abordando. En este caso, nosotros estamos asumiendo que el sistema que nosotros estamos implementando, las máquinas, ¿sí? Las máquinas, digamos, que se construyen en esta fábrica en particular, ¿sí? Además de preparar café, preparan otras cosas, ¿sí? Va a depender luego de cada clase, ¿no? Por ejemplo, café con leche o café carioca, dependiendo de la máquina, ¿no? Pero no vamos a tener máquinas, en este ejemplo en particular, que solo preparen café. Por eso es que en el diseño se opta por una clase abstracta. Bien, a modo de tareas, para los que quieran reforzar un poquito, les dejo acá, digamos, para que implementen la clase M111 criollo, que básicamente es muy similar a la clase M111, lo único que en este caso se prepara con licor el café. Entonces hay que agregar, bueno, el atributo pero va a tener los mismos, recargar licor, que va a ser recargar la capacidad máxima del depósito de licor, sacar la cantidad máxima de vasos que se pueden preparar con la cantidad de ingredientes que tenemos y el igual. Se implementa de la misma forma que la clase M111. Algunos conceptos más, ¿sí? Esto un poco repasando lo que vimos, el tipo estático y dinámico. El tipo estático es una variable, es el tipo que aparece en la declaración.
Como les mostré en Java, por ejemplo, el tipo estático de M, en este caso es M111, ¿sí? Y el tipo dinámico de una variable se determina de ejecución y corresponde a la clase del objeto referenciado. Entonces, en Java, el tipo dinámico es M111, ¿sí? Porque se establece cuando se crea el objeto. Y en Python, como dijimos anteriormente, es de tipado dinámico solamente. Entonces, el tipo de una variable se va a determinar cada vez que se crea un objeto y se liga a esa variable. Por ejemplo, cuando tenemos la declaración como la que tenemos ahí abajo. La ligadura estática o vinculaciones estáticas son las que se establecen antes de la ejecución y las ligaduras dinámicas son las que se establecen y pueden cambiar durante la ejecución. Esto es un poquito de repaso de lo que venimos viendo hasta ahora. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta con respecto a la herencia, ¿sí? Con respecto también al polimorfismo, ¿sí? Es esto, es algo de lo que nosotros hablamos la semana pasada, que es el tema de la extensibilidad. Es decir, la herencia lo que hace es favorecer estas dos características, la reusabilidad y la extensibilidad, que son características que están asociadas a la productividad. Cuando nosotros hablamos de productividad, hablamos de reducir tiempo y costo en el desarrollo de una aplicación. Entonces, puede ser que, o es muy probable, por lo general, sucede que haya que cambiar la especificación de nuestro diseño, ¿sí? Entonces, esto de la herencia facilita que solo nosotros podamos o tengamos la herramienta, ¿no? Tengamos la herramienta de agregar nuevas clases, ¿sí? A través de la herencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, nosotros podemos agregar nuevas clases que especializan a otras sin tener que modificar, en este caso, vuelvo hacia atrás, sin tener que modificar la clase empleado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo que agregar la clase gerente, creo otra clase con los atributos propios de esa clase, con las implementaciones propias. Si tengo que redefinir el método, en este caso, el método obtener sueldo neto, porque seguramente el gerente tendrá otras especificaciones para poder calcular el sueldo neto, lo hago en la clase directamente, en la clase gerente, y no tengo que modificar la clase empleado. ¿Sí? Entonces, el cálculo del sueldo neto de un empleado puede cambiar y solo se modifica el código en la clase empleado. Esto es importante porque puede ser también, así como nosotros podemos utilizar la extensibilidad, puede ser que nosotros tengamos que hacer cambios en la clase empleado, y si nosotros hacemos cambio en la clase empleado porque, por ejemplo, la empresa cambia la liquidación del sueldo básico o el monto del sueldo básico, lo hacemos directamente en la clase empleado y no tenemos que tocar las demás clases. ¿Sí? Entonces, un cambio en la clase base no debería afectar a las clases derivadas, mientras que la asignatura y las responsabilidades no cambian. ¿Sí? Eso está claro, creo, ¿no? Entonces, tranquilamente nosotros podríamos, por ejemplo, cambiar la implementación del método obtener sueldo neto, ¿sí? Con esta especificación, ¿sí? Y esto no afecta a las clases derivadas, ¿sí? Solamente afecta a la clase empleada. Entonces, lo que se busca en la programación orientada a objetos siempre son soluciones que favorezcan la reusabilidad y la extensibilidad. ¿Bien? Otro concepto, y ya vamos terminando con esto del polimorfismo, es el de las colecciones polimórficas, ¿sí? Una colección polimórfica básicamente es una colección o es un arreglo en donde los elementos pueden referenciar a objetos de una clase o a objetos de clase que derivan de esa. ¿Sí? El concepto es similar al que nosotros veníamos viendo en método polimórfico, variable polimórfica. ¿Sí? Entonces, list, en este caso, list_m es una estructura polimórfica, mantiene referencia a objetos de clase empleado o de cualquiera de su clase derivada. Una cuestión acá para remarcar es que
Estas cuestiones se definen a nivel de diseño del diagrama, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la especificación, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una relación solamente entre empleado y planta y empleado, no hubiese existido una relación de herencia, como ya vimos, de la clase empleado, la clase vendedor que hereda de empleado o supervisor y demás. Si no tuviésemos eso y solamente tuviésemos la clase empleado, ¿sí? Puede ser que nosotros en la especificación lo único que digamos es que list_em va a ser un arreglo de objetos de la clase empleado. Simple, ¿sí? En cambio, puede ser, dependiendo del problema que estemos abordando, si la clase empleado brinda una herencia con otra o tiene clases derivadas de esta, ahí en la especificación nosotros podríamos poner justamente de que los objetos referenciados en el arreglo, ahí sí pueden ser objetos tanto de la clase empleado como de las clases que derivan de esta, ¿sí? Pero eso lo definimos en la etapa de diseño, cuando armamos los diagramas. Bueno, alta es un método polimórfico, este concepto ya lo nombré anteriormente, ¿sí? Básicamente porque tiene un parámetro polimórfico, es decir, empleado, ¿sí? Puede recibir objetos tanto de la clase empleado y según el ejemplo que vimos, puede recibir también objetos de las clases que derivan de empleado, como por ejemplo vendedor, de la clase vendedor. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros podríamos tener una clase cliente, ¿sí? que consuma los servicios de la clase empleado, en donde creamos una planta con 10 empleados, es decir, la colección, la clase planta, nosotros la vimos la semana pasada, en donde tenemos una colección de 10 empleados, ¿sí? Y creamos, por ejemplo, un objeto operario que hereda de la clase empleado y la damos de alta en esa planta. Damos de alta ese operario en la planta. Pero también podríamos dar de alta un vendedor, ¿sí? Todo depende del problema que estemos abordando. Bien. Entonces, la clase planta, en este caso en particular, es polimórfica porque define métodos polimórficos. Y lo último, ¿sí? Es que los pilares de lo que es el paradigma orientado a objetos son básicamente los conceptos que venimos trabajando desde el primer día de clase, que son el concepto de abstracción, el concepto de encapsulamiento, el concepto de herencia y el concepto de polimorfismo. Yo particularmente, esos son los conceptos que a mí me gustaría que ustedes siempre tengan presente en la programación orientada a objetos, ¿sí? Porque son los pilares de la programación orientada a objetos, ¿sí? La abstracción, ¿para qué caso? Bueno, ya lo estuvimos viendo para los casos de hacer, por ejemplo, clasificar objetos en clases, el encapsulamiento para la visibilidad, ¿sí? de los atributos, ¿sí? La herencia como tipo de relación para poder compartir o generalizar o generalizar o especializar clases, ¿sí? Y el polimorfismo para poder aplicar esto de la sobrecarga o la redefinición de métodos, ¿sí? Por otro lado, fíjense que vinculación dinámica se refiere a la ligadura dinámica. Si bien es un concepto complementario, es un concepto transversal a todos los pilares, ¿no? Bueno, no sé qué hora es, pero bueno, me pasé un poquito de lo que yo esperaba. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Se entendió todo? Bueno. Entonces, no quiero robarle más tiempo a Nico. Si se entendió todo, pasaríamos, digamos, a ver, creo que alguien escribió algo. Bueno, con respecto entonces a la clase, la dejo de compartir. Sí, hay un cuestionario más que el de esta semana y este sería el último cuestionario.
El de esta semana sería el último cuestionario. No, por favor, de nada. Bueno, chicos, sí. Con respecto a la teoría, era esto y con esto cerraríamos la unidad 6 y prácticamente son los pilares, digamos, de los conceptos más fundamentales, digamos, de la programación orientada a objetos. La idea ahora es que, bueno, se queden ahí un ratito lo que queda de clase para despejar dudas del proyecto, así que si no me van a hacer alguna pregunta a mí, le cedo ahí el mando a Nico. ¿Parece, Nico? De acuerdo. ¿No? Corto la grabación, así separamos la consulta con la clase. Dale, dale.